Venezuela nace en el Esequibo y en esta fórmula perfecta como siempre. En este nuevo año está tu televisora, la televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TVFAN. Enamórate de TVFAN. Como siempre, inspirados en nuestra Constitución y en toda nuestra visión holística de lo que es la Unión Cívico-Militar. Somos una trinchera estratégica por la paz, por la tranquilidad, por lo que es hoy una visión holística que dirige estratégicamente y perfectamente nuestro presidente y comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Un saludo a usted, mi comandante en jefe y presidente constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Y en esa visión está nuestra televisora, tu televisora, Enamórate de TVFAN. Igualmente saludar a todo nuestro Estado Mayor Superior 2023. Y en esta visión holística empezamos con buen pie, pegando como siempre en esta visión estratégica. Saludar a nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, e igualmente todas nuestras regiones estratégicas, nuestra zona de defensa y nuestras áreas de defensa integral. Saludar a nuestros oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional, que en este momento están activos como siempre en todo nuestro territorio. Alianzas estratégicas hoy de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en unión, en alianza con nuestro pueblo. Y bueno, volvemos como siempre. Aquí tenemos un invitado de lujo, un máster en lo que es la integración americana. Tenemos a un abogado en lo que es el estudio de nuestros derechos humanos, pero queríamos empezar desde aquí, desde nuestra televisora, en este año 2023. Muchas cosas ocurrieron en este año anterior en favor y en lo que es hoy la intención de los pueblos con los estados sociales. El tema de Colombia, la Colombia de hoy, el Brasil de hoy, pero también cosas nefastas como el golpe de Estado contra el presidente Castillo en el Perú. Buenos días, Francisco. ¿Qué podemos decir de todo esto, vale? Mira, primero que nada, buenos días a ti, a todos los compañeros, colegas que trabajan aquí en TVFAN y a tu audiencia, pues, que hemos visto que ha crecido y de verdad a todo lo que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, bueno, ayer fue Día del Maestro, saludos a todos los maestros y maestras, y esta ha sido, bueno, un comienzo de año bastante dinámico, Constantini, con respecto a lo que es el mapa regional político, ¿no? Y creo que así vamos a tratar de hacer hoy esta conversa, porque estos programas contigo, más que solo el espectro radioeléctrico, tiene que ver con un debate, ¿no? Eso es lo que intentamos, ¿no? Llevar un debate a este espacio, ¿no? Sí, fíjate, tú me estás hablando de lo que es el mapa regional. No es fácil hoy lo que ha hecho los pueblos de esta América Meridional en favor de cuidar sus intereses, porque aquí los pueblos se están como organizando. Hay como hoy una nueva visión holística de entender lo que ocurre hoy y lo que puede ocurrir en este año 2023 en favor de estas alianzas, de estos acuerdos, de esta visión de ponernos todos de acuerdo regionalmente. Sí, en eso vamos, creo que en eso vamos después de varios años, después del año 2015, creo que hubo ahí una inflexión con la llegada de Macri al poder. Entre noviembre y diciembre de ese año se dio aquella difícil campaña donde Cristina, meses antes en las PASO, y cuando ya postulan al candidato del Frente para la Victoria en aquella época, se lanza ella como vicepresidenta. Fue una jugada de Cristina Kirchner. Y a Alberto Fernández, que era un profesor que había sido del gabinete de Néstor Kirchner en otra época, pero que en ese momento ya no, ni siquiera es que compaginaba con el gobierno kirchnerista, ¿no? Sino más bien era muy crítico a ellos. Bueno, pero ella hace esa fórmula, Fernández, la propone públicamente, se sienta con él y es la que logra tomar el poder en Argentina y le arrebatan el poder a Mauricio Macri, ¿no? Digamos que ahí hay una vuelta de alguna manera a esa lógica que anteriormente había pasado
cuando América Latina estaba, digamos, gobernada por gobiernos que entronizaban con la integración regional, entre esos Lula da Silva, Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Evo Morales, Correa, todos estos presidentes que de alguna manera tenían una visión integracionista y que cuando se da ese proceso en el cual están todos ellos gobernando, también se da al mismo tiempo una etapa de crecimiento de las economías regionales, ¿no? Y no solo eso, sino que se generan plataformas políticas internacionales para que cada uno de estos países tuviesen más vocería en mecanismos de integración mundial, en foros de espacio de discusión internacional, y entre esos Brasil construye los BRICS, ¿no? Brasil, como la sexta, séptima economía de la época, se hablaba de tú a tú con países como Rusia, como China, como la India. Entonces eso le generó plataformas para poder hablar de tú a tú con esos países potencia a nivel mundial, ¿no? Fíjate, es casual de lo que ocurrió en estos días aquí, en este 2023, un intento a golpe de Estado a Lula, ¿vale? ¿Será casual todo esto? ¿Será esa resistencia que está ahí? Precisamente, como están habiendo estos cambios que te estoy comentando, estos cambios que se van dando paulatinamente, ¿no? Ha sido difícil, de verdad. Ha sido difícil, y una cosa que siempre hemos comentado, Constantini, que es el hecho de que si Venezuela, el gobierno bolivariano, no se hubiese mantenido a lo largo de estos años, es muy difícil que hubiesen llegado los gobiernos progresistas de nuevo. Es decir, gobiernos como la centroizquierda en este momento en Brasil, es difícil que hubiese llegado ahí al poder de nuevo, porque precisamente rompe un país de la influencia, del tamaño, más de 8.500.000 kilómetros Brasil, más de 215 millones de personas, con fronteras que van desde la Patagonia con Argentina hasta Venezuela, más de 10 países en la región. Entonces esa influencia, ese potencial que tiene Brasil, pues era aprovechado, había sido cooptado por la extrema derecha desde que le dan el golpe, el impeachment, a través de estas decisiones de los lawfare, ¿no? El Poder Judicial, a Dilma Rousseff, que venía del PT de Brasil. Entonces, a partir de ese momento, pues en Brasil comienza una ruptura con esta lógica integracionista. Ya lo vimos en Argentina, que se da a través de una elección muy difícil, el 2015. Y en Venezuela, de alguna manera, el perder aquella campaña electoral, el movimiento bolivariano, que fue el Parlamento, ¿recuerdas? En el año 2015 también, precisamente, y posteriormente en el año 2016, entre febrero y marzo del 16, lo que fue la campaña en Bolivia, ¿sí? Donde Evo y Linera habían perdido esa campaña también, y eso también hay que decirlo, que los tejedores de toda esta lógica a nivel regional comienza en Argentina 2015, el asesor de marketing político, el asesor de campaña de Mauricio Macri, que era el ecuatoriano Jaime Durán Barba, socio de estas empresas de marketing internacional, tenían a su vez estos socios del marketing y altos empresarios de la región, como Doria, ahí en Santa Cruz, mira, donde comienza el problema ahí de Bolivia, también en Colombia, también en Ecuador. Es decir, se va tejiendo toda una red de estas asesorías que van a generar gobiernos de extrema derecha, y digamos que el cenit de eso va a ser cuando llega Bolsonaro en 2018, allí en Brasil, ¿no? Sí. Fíjate, aquí hay todo entonces una nueva arquitectura internacional. El péndulo geopolítico de esta América Meridional cambió, porque no es casual hoy de que podamos hablar, tú que eres un experto en todos estos temas regionales, ¿qué visión tenemos para el 2023 en Mercosur? Mira, esto que fíjate, nada más y nada menos lo que estamos hablando, el tema económico para esta América Meridional. Esto que estás comentando es importante, Constantini, el péndulo, ¿no? Nosotros hablamos cuando vamos a nuestras clases, usamos esta teoría de los clivajes, de los contrapesos, ¿no? Claro. Los contrapesos de poder de los grupos o las macrocoaliciones políticas que tienen, digamos, la hegemonía en determinado país, que eso es un ejercicio intelectual que hacemos para explicar este tipo de situaciones políticas, ¿no? Y las oposiciones dentro del esquema o de un país determinado, ¿no? Entonces, si evaluamos, en este momento creo que ese péndulo del cual estás hablando gira un poco en esta lógica, ¿no? Tenemos unos países, sí, bueno, en la lógica de cuando llega Macri, Mauricio Macri, que era un neoliberal,
o Piñera, Así es. pero que después, cuando llega Donald Trump y la extrema derecha en Estados Unidos, los neoliberales van a girar a la derecha. Eso. Van a terminar siendo, en vez de neoliberales, que algunos se decían hasta progresistas, como gobiernos de extrema derecha, por las políticas que hicieron, tanto internas como externas, y otros que deliberadamente son de extrema derecha, como Bolsonaro, por Así ejemplo, es. ¿no? Y por el otro lado tenemos gobiernos de centro izquierda que están haciendo coaliciones en un difícil contexto de polarización, como pasó con Boric allá en Chile, pero también con Lula ahora, esta nueva macroalianza del PT y de otros partidos liberales. Para Se poder habla gobernar. inclusive entre, quiero saludar a las embajadas, a los representantes consulares de la República de Colombia, igualmente de Brasil, de Bolivia, de toda esta visión holística, pero Sí. se habla ahorita de la Amazonia, pues, con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, igualmente el presidente Petro, el presidente Lula. Es decir, hay una visión hoy que en ese péndulo se logre concebir la visión de la vida para nuestra región. Pues muchas cosas hoy tenemos Sí. que hablar, hay demasiadas cosas que conversar hoy. Claro, en Colombia vimos un proceso que, digamos que no solamente en Colombia, sino que ocurre en varios países del Pacífico durante el 2019, que fueron unas protestas sociales. Casi que al mismo tiempo, ¿no? Los mismos meses del año 2019 se va dando las protestas en Colombia, se da el paro nacional en esa época, se dan esas protestas indígenas contra el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, que toman casi que el palacio, el centro ahí de Ecuador, ¿verdad? Y también se dan las protestas de los jóvenes en Chile, ¿no? En la Plaza de la Dignidad, como le llaman, la Plaza Italia, allá en el centro de Santiago. Entonces todo ese proceso va amalgamando protestas sociales que estaban en contra de esos regímenes políticos, como ellos los llaman regímenes. Esos son regímenes políticos que ya estaban desgastados, que no tenían entronización con la base social de cada uno de esos países. Hablamos de Colombia, hablamos de Ecuador, Perú ya estaba en ese proceso también, obviamente, va a traer más adelante a Pedro Castillo, y teníamos también allí el gobierno de Piñera, y que casualmente, sí, muchos de ellos del Grupo de Lima, de aquel momento, ¿ves? Así es. En ese momento estaba el Grupo de Lima. ¿Y cuál era el objetivo del Grupo de Lima, de cada uno de estos gobiernos, ¿no? Y que eso llegaba hasta México, cuando estaba Peña Nieto. Mira cómo cubrían Centroamérica, llegaban hasta México, ¿no? Prácticamente desde Argentina con Macri hasta la Patagonia. En aquel momento los vimos aislados, ¿recuerdan? Bueno, Gonzalo, del 2019 fue precisamente porque la correlación de fuerzas, ese clivaje giraba en torno o a gobiernos neoliberales que terminan en la extrema como Mauricio Macri, o a gobiernos de extrema derecha como Jair Bolsonaro o Iván Duque. Claro, estamos hablando ya de un pasado que fue presente en Sí, su claro, es la momento. historia reciente. Y hoy vemos cómo hay una nueva fórmula de integración en favor de todas esas expectativas, de esas protestas que hubo. Imaginémonos, la Colombia, igualmente Brasil y otros países que fueron implosionados por las medidas neoliberales. Y el tema de la Amazonia fue muy importante en todo esto porque se vio como el caso de Brasil, grandes extensiones de quemas que ocurrían, que no era casual, era en la búsqueda de lograr que esa selva pasara a ser parte del sistema depredador capitalista. Estratégico, enamórate de Tefán, pero quiero saludar a Gabo 14P, Lenina Poncio, Nieto Piso Gregory, Víctor Castillo 789, Cheremos Eduardo, Alexander Rojas, Deldi de Sousa, Joan Pérez 2009, Ilgemaro y Montiel GNS4. Vamos a irnos a una pausa, y volvemos con todos estos temas que tienen que ver hoy el péndulo que ocurre en esta América meridional. Volvemos en esta fórmula perfecta del cual hoy estamos hablando, de acontecimientos pero también de perspectiva positiva que tiene la región hoy. Tenemos un clima
en este 2023 muy positivo, el tema del INAMEC. Quiero saludar al coronel Pereira y a toda la familia del Instituto de Meteorología, ya que hoy se hace referencia con inversión de nuestro gobierno al Estado Social, presidido por Nicolás, de cómo hoy estamos dándole en tiempo real lo que ocurre a nivel del tiempo, de todo el clima. Y ya por ahí está activa la unidad especial del servicio vial de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Muy especialmente quiero saludar al coronel Viloria, ahí en la autopista regional del centro. Ya por ahí se reportaron y nos están mandando en los próximos momentos el reporte vial de cómo está ocurriendo y qué ocurre y cómo está la autopista regional del centro. Pero volvemos, Francisco, tenemos temas que hoy tienen que ver con la integración, con esa unión perfecta, abrir las fronteras hoy, pero también no quería dejar atrás que lo toquemos en este segmento, el vil golpe de Estado al profesor Castillo, es decir, en Perú. ¿Pero qué podemos decir de todo esto? En Perú la situación sigue complicada, Constantino, y lamentablemente un grupo asalta el poder en conjunción con sectores policíacos y militares, pero también el Congreso peruano, un Congreso de mayoría fujimorista, de extrema derecha, y que ya era la tercera vez que intentaban vacar al profesor Castillo, y sin embargo creo que el profesor Castillo, tratando de huir hacia adelante, lanza la propuesta que desde un principio la gente le estaba exigiendo desde la campaña electoral, que era la Asamblea Constituyente. Él la lanza ese día justamente, y ellos, viéndose atiborrados por la posible situación de que salieran del poder, este Congreso fujimorista, pues se da al asalto del poder, lo vacan, sí, también hubo traiciones dentro del mismo de los partidos de la coalición, y a partir de ese momento pues se genera toda una crisis de resistencia nacional, en la cual los seguidores del profesor Castillo pues salen a la calle, distintas protestas, manifestaciones, marchas, asambleas, los youtubers hasta tarde, horas de la tarde. Sin embargo, pues la situación es bastante difícil, secuestran a Castillo y hasta hoy sigue secuestrado, se han hecho procedimientos judiciales bastante engorrosos, ¿no? Leguleyos, y ahora en este momento, pues hace una semana, pues hubo asesinatos hasta un fin de semana en Juliaca de más de 20 personas, ¿no? Asesinatos terribles, masivos. Hemos hecho esa denuncia en distintos espacios internacional, con distintos movimientos, incluso aquí en Venezuela se ha ido al consulado del Perú. Fíjate, a decir eso, ¿no? Francisco, esto es importante, el papel de la OEA. ¿Ah? Sí. Así pasó y pasa cuando hay algún interés. Imaginémonos este señor de Almagro que ha atacado a Venezuela, y estas son cosas reflexivas, porque también está nuestro espacio vital, amigas y amigos, de cómo uno ve que hay golpes de Estado, injerencismo, hay de todo tipo de acciones en contra de los gobiernos constitucionales, y vemos cómo la OEA, un silencio tranquilo, igualmente que allá en el norte. Dicen la información que llega, y es público y notorio, que ese cuerpo nefasto como la CIA está metido también ahí. Sí, algunos le llaman a eso la guerra del litio, ¿no? Por los recursos peruanos, cosa que es cierto. Sin embargo, va un poco más allá, tiene que ver también con la transición de simbolismos, de narrativas del poder, en las cuales un profesor humilde, ¿sí?, que andaba a caballo con los ronderos, ¿sí?, llega al poder en la ciudad central, Lima, y eso le fastidió a las élites de allí. Tanto que la estructura, el armatoste jurídico, que es la constitución fujimorista de los 90 y la que protege ese grupo dominante que está allí en el Parlamento, es prácticamente la que tiene el poder todavía hasta hoy, pues. Y nombran a esta señora, que es una traidora, porque ella dijo que si iba a acabar en Castillo, ella también iba a renunciar, cosa que no hizo. Está Dina Boluarte, como le dicen, Dina la asesina, y ahora pues pretenden lavarse las manos, diciendo que les duele el país, esta situación de violencia. Dicen estos grupos minúsculos que están en la calle, estos comunistas radicales que están ahí, incluso nombran como si Venezuela estuviera mandando emisarios para allá, ¿no? Lo hacen usualmente, lo decía Bolsonaro también en la campaña, ¿no? Entonces ahora estamos viendo cómo para sostenerse dicen eso. Pero lo que realmente ocurre ahí es un golpe de Estado, una ruptura del hilo constitucional y una dictadura oprobiosa que está asesinando al pueblo
del Perú. Sí, y es preocupante porque fíjate, por un lado está esto que ocurre en Perú y por otro lado en lo positivo hay un punto de inflexión a todas estas acciones, como el caso de este triángulo perfecto, Brasil, Colombia y nuestra República Bolivariana de Venezuela, que estamos volviendo a agarrar el cauce de la integración. Abreu de Lima, igualmente, al padre Bolívar, esas uniones y esas doctrinas perfectas con la doctrina del padre libertador. Mira qué bueno que hablas de este triángulo, ¿no? Porque precisamente el 1 de enero justo se da esa triada en la cual Venezuela se sostiene, ¿no? Pero se da también que la apertura de la frontera, el puente de Atanasio Girardot, allí en la frontera colombo-venezolana, y también la retoma de relaciones diplomáticas a partir de la llegada de Lula, ¿no? Y también la apertura de la frontera. Es decir, todo eso estaba pasando el mismo día, el 1 de enero. Así que políticamente, geopolíticamente, regionalmente hablando, la política se movió muy temprano este año 2023, bueno, a favor de la integración, ¿no? Qué bueno que lo comentas, porque es bueno hoy ponernos como, empezando el año, que la integración es la principal fórmula que se está logrando insertar aquí. Claro, porque lo vemos con los candidatos. Veamos el discurso, y lo hemos dicho en distintos espacios, ¿no? El discurso de Petro en Cúcuta, amenazado de muerte. Viste que le dieron un atentado estos días llegando a su casa a la vicepresidenta colombiana, ¿no? Como quieran matar a Cristina también, ¿ves? ¿Ves cómo es la región, ¿no? Los grupos extremos, estos grupos extremos se conectan. Bueno, se conectan. Aquí hubo un magnicidio frustrado. Aquí hay que recordar, amigo, que esto no es casual. Un magnicidio fue frustrado, gracias a Dios, contra todo el alto gobierno y el Estado venezolano. Porque te decía, estos grupos se conectan. Es decir, estas asesorías políticas pagan a estos sanguinarios, ¿sí?, a estos paramilitares, como pretendieron en Argentina contra Cristina Kirchner. Allí en Argentina, uno de nacionalidad brasileño, que paraba con estos grupos extremistas en Buenos Aires, pero que también se conectaba y viajaba. Este señor viajaba a Brasilia, la ciudad en la cual comentaba hace rato, que pretende dar el golpe a Lula, ¿no? Sale un Lula fortalecido de esto, claro. Pero le intentaron dar un golpe de Estado estos días después de la toma de posesión, apenas. Es decir, 2023 es un año ya que hay perspectiva, pero también hay alertas. Claro. Y en Colombia le intentan, yendo a su casa, a la vicepresidenta Francia, le intentan hacer un atentado, ¿no? Y también seguro, paramilitares, grupos de estos extremistas, oye, le colocaron bombas, ¿no? O sea, iba a ser una explosión contundente. Pero por suerte los equipos de seguridad lograron detectar y desarmaron el dispositivo para asesinarla, ¿no? Con químicos bastante potentes, ¿no? O sea que la cosa no es juego. Y eso le habían hecho a Petro. Cuando Petro está en campaña electoral y va a Colombia, tuvo que mover la campaña, porque lo seguíamos día a día, Constantino. Claro. Tumban el viaje de Petro allí, y cuando lo hacen, al final tuvieron que cubrirlos, ¿sí?, con protección antibombas, y hasta Francia Márquez le ponían luces, ¿no? Le ponían luces. Y tuvieron que protegerla. Ahora, también. Esto todo conlleva, Francisco, a que hay una perspectiva positiva para los pueblos, porque no es casual, como decía el Quijote, cuando los perros ladran. Entonces yo sí creo que dentro de todo esto, y es un llamado de atención a todo nuestro pueblo, yo creo que los que nos están viendo, los que nos siguen, yo creo que más allá de esto es como darnos una visión de lo que ocurre afuera. Imaginémonos qué es Venezuela hoy, una Venezuela que aún sigue en las medidas coercitivas, unilaterales, contra todos nosotros, y la seguimos condenando, la seguiremos condenando, ya que hay que lograr de que nos quiten este tipo de mal llamadas sanciones, porque legalmente en el derecho internacional no existe, no puede existir nunca unas medidas coercitivas del cual nuestro pueblo esté sometido por estas medidas. Y por eso es que hoy es importante recordar también quiénes somos y por qué estamos aquí. Hablamos ahorita, nos estaba hablando el profesor, el máster,
analista internacional del litio. Hay países en esta América Meridional que tienen gran cantidad de reservas de litio que sirven para el tema eléctrico, para el tema de las baterías, que allá donde están propiciando medidas coercitivas, implosiones de gobiernos, como es el gobierno de Estados Unidos y esos gobiernos de la Unión Europea que buscan apoderarse de riquezas, nosotros tenemos gran cantidad de petróleo. Y por eso es que tenemos toda esta actividad en contra de nosotros de parte del gobierno norteamericano. Por eso es que no le tenemos miedo ni a Biden, ni a Trump que estuvo ahí, ni a nadie. Con nuestra doctrina del Padre Libertador estamos posicionados constitucionalmente a seguir y seguiremos siendo libres, Francisco, porque tenemos que recordar el espacio vital de nosotros también, los ataques que sufre nuestro pueblo. Esta visión hoy de entender que en esta América meridional podemos ir cursando las amarras para romper las medidas coercitivas y ser un Estado social como está dentro de nuestra Constitución y como lideriza perfectamente nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Sí, mira, en el caso nuestro, esta nueva situación regional, bueno, te decía hace rato lo del péndulo, porque eso que comentabas del péndulo genera que hay unas nuevas centroizquierdas, ¿sí?, llegadas al poder y con situaciones de oposiciones bastante extremistas, ¿no? En el caso de Brasil, pero también pasa en Colombia y un poco en Estados Unidos también. En Estados Unidos estamos viendo algo similar de alguna manera, porque el gobierno de Biden se ha habido problematizado por los grupos extremistas desde que llega al poder, casi que no lo dejan gobernar. Si no es por el vicepresidente Mike Pence, que era de extrema derecha de Trump, y sin embargo ese día no raja y aceptó los documentos que llegaban los colegios electorales, que es lo que termina el proceso de elecciones. Viste que en Estados Unidos es más largo que aquí, ¿no? Entonces eso hace que evita un golpe de Estado, ¿no? Y eso hace que ahora, pues, parte del Congreso esté con una comisión especial donde se está revisando todas las acciones de Trump esos días. Y eso también está haciendo que, de alguna manera, en Estados Unidos, pues, se está dando oposiciones contrastantes a lo interno. Como pasa aquí, las oposiciones de aquí, la extrema derecha, el otro grupo que sí fue elecciones y que ahora también participa en el Parlamento, ¿no? Esa situación que se generó en Venezuela, donde hay grupos opositores moderados que si bien no son chavistas, pero no están de acuerdo con el intervencionismo, estas sanciones ilegítimas y todas estas cuestiones. Entonces en Estados Unidos estamos viendo cómo está en el Parlamento, en el Congreso recientemente, para nombrar a los republicanos, ellos mismos tuvieron contrastantes tremendamente, ¿no? Entonces, con los grupos extremistas de Donald Trump, el trumpismo, ¿no?, que hay allí. Y eso de alguna manera genera que cuando en Brasil, por ejemplo, cuando se da esta posibilidad de golpe de Estado, Jair Bolsonaro huye a Estados Unidos y está quedándose en un resort por allá de Donald Trump. Ves que son socios. Incluso el asesor de campaña de Donald Trump, que es Eduardo Bolsonaro, su hijo, se va también a Estados Unidos y bueno, desde ahí traman el golpe de Estado. Él tenía que entregarle la banda a Lula cuando Lula gana, ¿no? Y no lo hizo. ¿Ves que no estaba? ¿Y qué fue lo que estaban tramando? Pues vender públicamente a su gente radicalizada a través del Facebook, el Twitter, las redes, de que eso fue un fraude, que esa campaña electoral había sido mentira. Más de 59 millones de personas, de eso es un porcentaje como de un 90%, según unas encuestas recientes en Brasil, creen que hubo un fraude y que Lula no ganó. Entonces ellos no piensan que van a ir a saltar al poder, Constantini. Ellos creen que están salvando a la democracia cuando van y toman la plaza de los tres poderes en Brasilia, que es donde está el ceráculo del poder allí como pasa en Washington, ¿no? Sí. Al estilo de Washington, ahí en Brasil. Y toman el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Toman las sedes, asaltan el poder los extremistas, pensando en su cabeza, ¿no?, en su cabeza fascista, de que eso es volver a la democracia. Oye, y se van a sacrificar por eso, pensando que eso es así. Entonces es una gente que está totalmente fanatizada, es una disociación cognitiva, le llaman algunos, ¿no? Donde generan paralelos
realidades alternativas paralelas como a la usanza del año 2019, le metieron en la cabeza a muchos venezolanos y en el mundo a través de los medios de que aquí se iba a salvar a la patria con las ayudas humanitarias de Colombia, con los gobiernos extremistas del Grupo de Lima, Piñera, Abdo Benítez de allí de Paraguay, o Iván Duque de allí de Colombia, ¿te acuerdas? Y con el autoproclamado Peter Pan venezolano. Es decir, Venezuela también ha fungido como una especie de tubo de ensayo, y bueno, lo que pasó en Ucrania, que es otra cosa, ¿no? Pero es parecido, donde van aplicando dichas estratagemas en el resto de la región, ¿no? Sí. Y son socios. Claro, fíjate, y es la gran enseñanza, como lo decía nuestro presidente en estos días cuando le tocó constitucionalmente ir a la Asamblea Nacional, que nos dio 6 líneas estratégicas. Yo quería nombrarlas aquí: consolidar el crecimiento económico con igualdad. Nos hablaba también expandir la protección social, ampliar la presencia del poder popular, consolidar la seguridad integral de la nación y garantizar la justicia, avanzar en la independencia integral y la descolonización de Venezuela y consolidar la patria grande. Son esas líneas que hoy vemos cuando uno ve toda esta arquitectura regional, esta arquitectura de implosiones, de tomas de espacios como el caso que pasó ahorita en Brasil, tomar el poder, como lo dijo nuestro analista ahorita, que el señor Trump aplicó allá vestidos de no sé de qué cosa por ahí, porque nuestra cultura es Bolívar, nuestra cultura es nuestra identidad, y eso es un llamado a los medios de comunicación privados. Nuestra cultura es Bolívar, nuestros indígenas, nuestra visión holística, del cual hoy tenemos que hacer referencia en lo que es la descolonización de Venezuela. Yo creo que ahí también tienen que ir los tiros, como hemos estado hablando. No es casual lo que hoy podemos decir, lo positivo que tiene hoy la Venezuela de hoy, con nuestros aliados estratégicos, el caso del presidente Petro, Lula, Nicaragua, la Nicaragua de hoy, también que está atacada porque quieren hacer con el gobierno chino un canal para romper con la hegemonía del canal de Panamá. Aquí hay demasiadas cosas para este 2023 que son positivas para la región, pero positivas para nosotros. Así que no nos despeguemos, no nos centremos nada más en lo que pueda ocurrir en el momento, porque existen las medidas coercitivas unilaterales aún. ¿Qué podemos decir en este espacio vital con todas estas líneas estratégicas de nuestro presidente? Mira, esto es para contrastar de esas líneas que dijiste. Las dos últimas nos resultan muy interesantes en el aspecto regional, ¿no? Las demás son importantes en el ámbito nacional, por supuesto, pero en el ámbito internacional las dos últimas son muy importantes. Este tema de la descolonización también de la mente, ¿no? Ahora tenemos que en Brasil, porque es un trabajo, ¿no? Nosotros también tenemos también responsabilidades para generar ese trabajo, ¿no? En Brasil hay que descolonizar la mente de 59 millones de personas, y eso no es cualquier cosa. Imagínate eso. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque hay 59 millones de personas que votaron por Bolsonaro que piensan que eso es lo normal y que el asalto al poder y a las democracias, a las instituciones democráticas es lo normal. Bueno, que hay que asesinar a militantes contrarios, como ellos llaman los comunistas, venezolanos, chavistas, ¿no? Pero fíjate, tú me hablas de Brasil, aquí había una guerra contra nuestra economía y existe aún, y los medios de comunicación privados en ese entonces, ¿no te acuerdas? 2014, 2015, decía que era puro juego. ¿Ah? Sí. No, es que yo creo que estas son recetas, como tú dices, que quieren yo creo que eso estuvo ensayo. Mira, si uno ve desde afuera el país, que es que tratar de hacer un ejercicio, cosa que es difícil, Constantini, porque no es fácil analizar el propio país de uno, es difícil, porque uno está ahí, está permeado por la realidad, los intereses, la vida. El día a día. Entonces uno tiene que hacer un ejercicio bastante de desconexión y de abstracción para poder tratar de hacer un análisis objetivo del país donde uno está, pues, o del país donde uno está, donde vive. Ya eres un docente objetivo, ya estás ahí como investigador, un investigador. Pero más como militante. Claro, pero es la objetividad, ¿ves? Claro. No es la manipulación, porque yo me recuerdo que hay un programa privado que lo que era la 1 de la tarde, y en la tarde eso era un tiquiti, que aquí no hay guerra económica, que aquí no hay nada, y lo que hicieron fue manipular la mente de un poco de venezolano y se fueron. Mira, la recomendación es la siguiente, Constantín, viendo esto que está pasando y que está pasando en países como Argentina, algo similar. Cada vez
que se pretende mejorar las condiciones de los trabajadores, le quieren asaltar al bolsillo a la gente. Eso es lo real. Entonces hay que evitar que estos oportunistas comerciales, economicistas, hagan eso. Eso es una recomendación que hacemos. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de los aumentos como una medida para mejorar, que ya es importante, que seguramente ocurre, ¿no? Sino también cómo acompañar dicha medida con otras que puedan paliar situaciones que están desmejorando el nivel de vida de nosotros los venezolanos. Eso es lo real. Nosotros somos docentes, nos vemos afectados por todas estas situaciones de hiperinflacionarias, ¿no? Pero eso tiene que ver también con situaciones en las cuales, y eso hay que explicarlo constantemente, también nuestras economías están siendo afectadas por inflaciones exteriores. Nosotros pagamos las inflaciones exteriores. Muy poca gente, yo escucho a los economistas, uno no es economista, pero los escucha y hay que leer economía política, son las ¿no? consecuencias, Derecho económico. son las consecuencias de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Claro, lo que está pasando en el mundo, exacto. En Colombia hay una hiperinflación en este momento, el peso colombiano se ha devaluado y eso también nos afecta a nosotros. Probablemente en Argentina. En Argentina. La crisis estadounidense está pasando a los países menos industriales, por decirlo así, ¿no? Ahí la planificación estratégica es principal, Nicolás, ojo con eso, la planificación y la ejecutividad son principales. Lo que te quería decir, lo que puede paliar y lo que ha paliado, por ejemplo, 2008, cuando se da la crisis esta internacional de las burbujas inmobiliarias. Claro, ahí. Aquí no nos afectaron, pues, o en Brasil o en Argentina, ¿por qué? Porque estábamos más integrados. No, y no había medidas coercitivas. También, pero nosotros estábamos más integrados en términos comerciales con Argentina, con Uruguay, con Brasil. La gente hablaba de los pollotes que se comía, ¿te acuerdas? Y aunque criticaba mucho los pollos que se traían, pero eran los pollos que se hacían en los intercambios a través de la integración comercial con países como Brasil, con Argentina. Entonces, esa situación tenemos que reconstruir, y Lula está claro, Lula la tiene clara. Si hay una persona que tiene en la cabeza que hay que hacer eso de nuevo, es Lula da Silva, justamente. Es el que está trabajando para eso. Fíjate, dentro de todos estos temas está Lula, está Petro y está Nicolás. Vamos, Nico, vamos. Pero vamos a ir a una pausa. Quiero saludar desde aquí a todos los oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa alistada, que están operacionalizando los postulados estratégicos de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Saludar a todos nuestros componentes. Saludar igualmente al esfuerzo que hace nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, obediente, disciplinada y subordinada a los postulados constitucionales bajo la tutoría y llevado y comandado por nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es Bolívar, Nicolás Maduro Moros. Como siempre, saludarlo a usted y a nuestra primera combatiente, la doctora Ciliadela Flores de Maduro. Bueno, y volviendo con esta visión holística, con estas fórmulas perfectas, y no podía faltar que estemos contentos con nuestro invitado, máster en integración, estudioso de todos estos temas, y hemos hablado de lo que fue el año 2022 y lo que está ocurriendo ahorita en caliente. No podíamos despegarnos un poco, como lo dijimos, de los ataques, del injerencismo que estamos sufriendo, pero a la vez estamos en ofensiva, no nos estamos quedando parados ni encerrados por ahí, lo que estamos es trabajando con nuestro gobierno social. Ahora bien, no podíamos dejar atrás lo que es, tú lo has dicho con varias pinceladas, no es casual hoy que desde México, quiero saludar al presidente López Obrador, desde allá hasta la Patagonia, cómo ha cambiado esta América Meridional. Imaginémonos hoy que hasta el pueblo mexicano irrumpió en favor del Estado social. ¿Qué lectura tenemos hoy? No podíamos hemos tocado Brasil, Colombia, Venezuela,
todo esto, pero México, ¿qué importancia tiene México hoy en la región? Ya México ha sido muy importante en los últimos años porque México rompe de alguna manera con la lógica que traía el Grupo de Lima. Recordemos que después que sale Kuczynski por la puerta trasera ya en Perú, el país que asume como propia el liderazgo de dicho grupo para destruir a Venezuela y lo que era la integración regional es precisamente el México, pero es el México de Peña Nieto, con Videgaray, que en aquel momento era su canciller. Y en esa lógica México estaba trabajando en función no solamente de este mecanismo que ellos habían fabricado, ¿no? El Grupo de Lima, que era esta especie de grupo del Pacífico, la Alianza Pacífico, ¿no? En el cual estaba el Perú de aquella época, estaba Colombia, y México se insertaba un poco en eso, ¿no? Con sus críticas y todo lo que había y las diferencias de estos grupos neoliberales o de extremas derechas, pero construyeron eso precisamente para atacar y tratar de destruir la UNASUR, ¿no? Entonces ese México trabajaba, fungía para eso en la región. Eso cambia radicalmente. Cuando llega AMLO al poder, ¿sí? Por allá 2018, llega AMLO y se trastocan las bases neoliberales del país. Entonces en aquel momento, con la cuarta transformación, la propuesta que ellos tienen, generan, bueno, y muy parecidas cuestiones a Venezuela, ¿no? La organización social, programas como el Benito Juárez en el tema educativo, ¿no? Parecían las misiones educativas nuestras, o las universidades Árbol y estas cuestiones. Y entonces en México empieza a operar en lo interno una lógica social, ya no neoliberal, sino social. Y en el ámbito regional toman las ideas de integración bolivariana, lo dice bolivariano, literalmente, lo dice AMLO. El tema de la CELAC. Claro. Es casual que el año pasado estuvimos. Esas son cosas que estamos recapitulando, viendo lo que ocurrió en el 2022. Sí. La CELAC en plena ciudad del pueblo mexicano. Claro, en aquel momento ellos invitan al presidente Maduro a la toma de protesta, que es la toma de posesión de ellos, ¿recuerdas? Ellos lo invitan ahí. Y después, cada vez que hay una locución en el Día Patrio de ellos, allí ellos hablan de la integración bolivariana a nivel continental. Entonces toman a Bolívar como referencia. De nuevo, cosa que no habían hecho en México, pero sí los gobiernos de izquierda, nacional populares, progresistas que estaban anteriormente. Entonces AMLO en aquel momento asume un liderazgo que otra hora no tenía México. Eso no estaba. Eso no estaba. Entonces a partir de allí hay una inflexión también que llega, influye hasta Estados Unidos de alguna manera y a Centroamérica por el tamaño de México, porque es como la bisagra de ambos, ¿no? Con Norteamérica o América del Norte y con Centroamérica, y bueno, eso llega hasta aquí abajo. Entonces la CELAC, muy bien, retoman la CELAC, sí, que si bien había nacido México por allá 2008, pero es en el 2011 donde el comandante Chávez le da contundencia en ese evento que se hizo aquí en el Teresa Carreño, ¿recuerdas? En diciembre 2011, ahí se hizo ese macro evento del más contundente que se hizo en la región con los presidentes, ¿no? Con los ejecutivos, para armar un mecanismo de integración, ahora sí, que iba desde México hasta la Patagonia abajo, es que ahí sin Estados Unidos ni Canadá, y derrumbaba la OEA. Claro, pero ahí es donde yo quería llegar, y te agradezco de verdad que hayas tomado un tiempo para compartir con nosotros y con nuestra audiencia, de verdad, porque fíjate, decir, en ese reseteo que se inspiró Chávez, y el gran hacedor de todo este trabajo por debajo fue Nicolás. Él no lo dice mucho por la humildad, sí, pero era el canciller. Y él estaba ahí. Claro, tuve la suerte de estar en el evento. Claro, yo también estuve viendo. Que fue en el Teresa Carreño, ¿recuerdas? Claro, pero el que construyó esto, claro, por medio de los lineamientos de nuestro comandante Chávez, fue Nicolás. Claro. ¿Sabes? Toda esta visión hoy que uno está viendo es una nueva apertura de consolidación a la integración latinoamericana y caribeña. Claro, y eso reforzaba a los gobiernos nacionales, pues los gobiernos de cada uno de los países. Era un buen momento, muy bueno a nivel regional, y Venezuela era la sede. Pero de ayer a hoy, vuelve ese buen momento. Claro, pasamos por ese momento tétrico que fue cuando llega Bolsonaro, Macri hizo gobierno, y yo creo que en este momento es positivo. Eso que hablas de lo prospectivo es muy positivo, porque si las ultraderechas están así alborotadas en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Perú,
Hasta en Bolivia, viste que le intentan un golpe de Estado otra vez a Bolivia y Arce, ¿no? Otra vez. Es precisamente porque está esa posibilidad de generar otra vez acuerdos de integración y de mecanismos, retomar los que ya teníamos. Es decir, esta vez no comenzamos desde cero. Algunos están muy desmantelados, hay que decir, es lo real, como la UNASUR. Pero la experiencia de la construcción de dicho mecanismo puede ser más acelerada. Claro, Francisco, pero para nuestra audiencia hoy, ¿no? Lo importante es contar con un presidente con una experiencia estratégica como el caso nuestro de Nicolás. Esta no es yo no estoy ni sobrepasándome porque yo respeto mucho, pero la verdad no se puede negar. O sea, y la experiencia que tenemos hoy como en nuestro gobierno, porque yo veo prospectivamente cosas positivas para la región, para nuestro país, porque ya con la integración podemos tener mecanismos de negocios muy diferentes a como teníamos con estas medidas coercitivas y los gobiernos de antes de Chávez que se arrodillaban, porque eso hay que decirlo, los gobiernos de antes de nuestro comandante Chávez que se arrodillaban con aquellos allá, con los del norte. Hoy podemos decir en este 2023 que con todo esto que estamos hablando, que tenemos una visión positiva para el mecanismo de integración comercial. El comercio real de tú a tú, faltaría es la moneda del sucre, ¿vale? Sí, mira, no solamente comercial, políticos. O sea, acordémonos que no puede haber una integración comercial si no hay una integración política o unas buenas relaciones diplomáticas entre los países. Es decir, una cosa va llevando a otra. Es decir, a partir del 2019, el 23 de febrero, cuando se da la ruptura de relaciones por la casi invasión por Cúcuta y por Brasil precisamente, allí en ese momento se rompen relaciones políticas diplomáticas con Colombia, pero también las comerciales se afectan, ¿no? No es que ahora es que los comerciantes van a llegar a negociar porque sí, porque no. Ellos llegan a comerciar porque hay unas buenas relaciones políticas, una voluntad política. Hubo campañas electorales donde ganaron gobiernos progresistas de centro-izquierda, como en Colombia. Venezuela siempre se ha mantenido. Y eso generó que esas voluntades políticas puedan abrir el espacio de la frontera, de estos puentes, para que el libre tránsito de lado a lado, ¿no? Y a partir de allí es que comienzan las relaciones, que es lo que está pasando ahora, ¿ves? Es paulatino, es un proceso paulatino, como seguramente va a pasar ahora con la UNASUR, como está pasando con la CELAC con México, pero ahora con Lula, le da una fuerza contundente, ¿no? Bueno, y eso que dice es cierto, la experiencia, en este caso del presidente Maduro, en aquel evento de la CELAC era el canciller, pero también me acuerdo que por allá en el año 2009, 2008, cuando se da ese intento de golpe en Ecuador, en aquella época yo vivía en Argentina y en esa época se daba esa situación en la cual el secretario de la UNASUR, Néstor Kirchner, él llama a una asamblea extraordinaria, Constantini, de cancilleres. Ahí estaba el presidente y también de ejecutivo. Ahí llegó Chávez, ahí llegó este señor de Colombia, Santos, estaba de presidente, estaba todos estos presidentes que hasta Piñera, que era un tipo de derecha, pero estaba ahí. Entonces sacaron en conjunto un documento que fue el que palió la posibilidad de ese golpe de Estado, ¿ves? Allá en Ecuador, ¿no? Entonces estas cosas funcionaron realmente. El Consejo de Defensa UNASUR, que tú has conocido esa dinámica por tu trabajo. Claro. Aquí teníamos, Venezuela tenía una representación directa en el Consejo de Defensa UNASUR. Sí. La tenía Argentina, la tenía Colombia, sus representaciones militares dentro del Consejo de Defensa UNASUR. Fíjate, eso ahorita no está, hay que retomarlo. Yo creo que entonces este año, por lo que tú estás enfocándote, van a haber perspectivas para que todas estas instancias internacionales empiecen otra vez a activarnos. Claro, por eso le quieren dar el golpe a Lula. Le quieren dar el golpe a Lula es precisamente para que no se den los mecanismos. Mire, es que vimos en los últimos días de Lula en la campaña, a ver, lo dice porque lo dice. Más allá de la campaña lo dice porque es Lula, obviamente. Y su mentalidad, ¿no? Integracionista, es justamente el hecho de retomar el Consejo de Defensa UNASUR. Claro. Si hay una instancia que Lula sabe que hay que reforzar es el Consejo de Defensa UNASUR, claro, porque es a través de sectores militares de extrema derecha en Brasil cooptados por Bolsonaro que está la situación de inestabilidad en este momento. Fíjate, Francisco, vamos a irnos a una pausa. Volvemos dentro de un ratico. Por ahí están los saludos, los amores de toda esta visión holística de referente informativo.
quiero saludar a José Torrealba, igualmente a Trejo Castre, igualmente Maribel Navas, Espírico, Pedro Vergara, Richard 195783, Hospital Militar del Táchira, Hexa Bin y Peter Duque. Quiero saludar a nuestro sistema de salud, a nuestros hospitales militares, a todas y todos nuestros médicos militares y no militares que están dentro del sistema de salud de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nos vamos a ella. Enamórate de TVFAN, desde aquí con nuestro general Benzi Guerrero, igualmente nuestro coronel Patiño, por ahí está el capitán García, ¿vale? Un saludo, igualmente está nuestra capitán Peñuela, por ahí estaba Godoy, está el sargento Morillo, el sargento Silvera, por allá tenemos el teniente Rojas. Teniente Rojas, está Guillén, por ahí el sargento Guillén, por allá está la sargento Bolívar, es decir, enamórate de TVFAN, la Unión Cívico-Militar Perfecta. Estamos desde aquí de la República Bolivariana de Venezuela. TVFAN, como cañón comunicacional por la paz. Enamórate, en este 2023, continúa conectado aquí, igualmente en las empresas de comunicaciones de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el circuito radial Tiuna. Toda una unión holística con nuestra Brigada de Comunicaciones 4 de febrero, Bricoma, es decir, son medios estratégicos que hoy, presidido y comandado por nuestro general en jefe Vladimir Paño López, nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, activos en esta fórmula perfecta de generar comunicación en función con la objetividad y el respeto de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Francisco, ¿qué podemos decir hoy ya culminando en este programa perfecto contigo? ¿Qué podemos decir como balance de todo esto que hemos estado hablando? Quería corregir algo, ¿no? Que era el hecho de, fue en el 2010, cuando Chávez llegaba ya a ese evento del Consejo de Defensa, era una asamblea extraordinaria de la UNASUR por el problema de Ecuador. Y recuerdo bien al canciller, ahora presidente Nicolás Maduro, porque hasta estuvimos muy cerca de él, ¿no? Y recordamos que cuando llegaba Santos, la gente le decía, los argentinos ahí, ¿no? En las varillas ahí frente a la Cancillería Argentina, le decían Santos, Paraco, ¿no? Cuando llega Chávez, o sea, se bajaba el comandante Chávez del carro, ¿no? O sea, llegaban del aeropuerto los presidentes directo a la Cancillería a reunirse, a hablar del problema del golpe de Estado allí que posiblemente iba a ocurrir. ¿Tú te acuerdas también ¿Sí? que quiero ponerte el caso de Celaya cuando fue el Sí, golpe pero de Estado? para terminarte esta idea, se bajaba del carro y rompía con el protocolo, se dirigió a la barandilla, que está ahí, vamos a decir un día esto, ponemos el video aquí en TVFAN para compartirlo, porque hicimos un video de eso, ¿no? Y la gente se le abalanzaba desde la barandilla a Chávez, y Chávez, bueno, rompía con todo, ¿no? Eran como las 11 de la noche, recuerdo, en invierno argentino, era una locura. Claro, O sea, lo que generaba Chávez en la región, ¿no? Y ahí voy, que tú que hablaste de Nicolás, cuando fue el golpe de Estado contra Celaya, te quería poner ese tema, Sí. que lo estábamos hablando, que mandaron a Nicolás a la frontera para ver cómo hacía, y también estaba... Claro. Y estaba pegado con el pueblo, Nicolás. Sí. Esos son recuerdos que hoy, amigo, tú que hablas del pueblo, de los presidentes que aman nuestra América meridional, Sí. ver el caso de Nicolás cuando fue mandado para allá, para ver qué hacían en hora, en tiempo real, y no estaba solo, mira, un canciller, imagínate, con pueblo y todo, con el caso de Celaya cuando se lo habían llevado un avión. Claro, cuando secuestran a Celaya, ¿te acuerdas? Claro, Él claro. tuvo que huir del país. Venezuela había mandado un avión de Conviasa, ¿te Claro, acuerdas? claro. Precisamente para rescatarlo, y no dejaron que aterrizara el avión. Entonces, bueno, le costó 12 años a esa pseudo dictadura que estaba allí en Honduras salir de eso al país, ¿no? Hasta llegar a Xiomara Castro. 12 años de asesinatos, desaparición, presos políticos, ya todo, de desmantelamiento de esa economía. ¿Y por qué se daba eso allí en Honduras, Constantini? Precisamente porque ahora Zelaya en aquel momento estaba solicitando integrarse a estos mecanismos de integración que Venezuela estaba proponiendo a la región. Y cuando él decide sumarse, un tipo que era un hombre de centro, derecha, no era ni siquiera un gobierno de tipo de izquierda,
¿no? En su concepción ideológica, pero solo por eso le dan el golpe de Estado. ¿Sí? Ese fue otro logro este año que no habíamos tocado, el tema Claro, de Honduras, por supuesto, y Honduras ahora se inserta también en estos mecanismos, ¿no? Que están en la CELAC, por ejemplo. Entonces, mira, el augurio es positivo, de verdad, es muy positivo, porque a pesar de la guerra, a pesar del contexto internacional tan complicado, pues estas fórmulas integracionistas regionales que ya las teníamos y que vamos a darle con más celeridad, con la experiencia acumulada que tenemos, puede poner a los países de América Latina, entre esos Venezuela, por supuesto, a la palestra de lo que siempre hemos tenido, pues es el liderazgo internacional. Y creo que la llegada de Lula va a sumar bastante en eso en este momento, sí. Hay bastante perspectiva entonces ya culminando para este año 2023. Bueno, se da en la cumbre de la CELAC estos días ahí en Argentina, ¿no? La nueva Cancillería, bienvenido al canciller Iván Gil, va a estar seguramente allí, nuestro presidente que vaya ahí, y también hay elecciones este año en Buenos Aires, en Argentina, ¿sí? Con un contexto difícil también para el país, pero que le va a sumar bastante el hecho de que se integre con más contundencia. Y una cosa que tiene que revisar Buenos Aires, ¿sabe? La Cancillería Argentina, Cafiero, que es el hecho de ver cómo se va a hacer con el retorno de Venezuela al Mercosur, porque si bien salimos por la puerta trasera y que los parlamentos como el de Brasil, la mayoría es conservadora, que es uno de los requisitos para eso, ¿no? Lo cierto es que fue prácticamente una violación de las leyes de Mercosur por parte de Macri en aquel momento para que Venezuela, el ejecutivo venezolano, saliera del Mercosur. Porque ahora, bueno, hay la intención por parte de Lula, siempre Venezuela la ha tenido, decimos siempre, el presidente Maduro siempre la ha tenido, de retornar allí, claro. Pero también hacen falta las voluntades de la región, ¿no? Y en eso Alberto Fernández y su canciller Cafiero van a tener bastante preponderancia cuando toque, ¿no? Y creo que es muy pronto cuando se dé ahorita esta cumbre CELAC que va a haber allí en Argentina, en Buenos Aires. Francisco, te invito para seguir en esto. Yo creo que hoy hemos dado un resumen del 2022, de todo lo que viene, pero yo creo que vamos a tener que darle seguimiento. Está la cumbre de la CELAC próximamente y hay otros acontecimientos a nivel internacional, amiga, amigo, que tenemos que estar pendientes, tenemos que estar activos. Yo creo que hoy saludar desde aquí de la República Bolivariana de Venezuela, porque tenemos dentro de TV Fan el canal YouTube, que nos están viendo, y desearles como siempre, bueno, desde aquí, el mejor de los éxitos para todo este mundo multicéntrico y multipolar. ¿Tú querías despedirte con algunas palabras, Francisco? Sí, queremos hacer una exhortación, siempre el llamado a la paz. Si hay algo que ha triunfado en la región y que ha permitido esta vuelta de gobiernos de izquierda o de centro izquierda en la región, ha sido precisamente la paz que Venezuela, la diplomacia de paz bolivariana que Venezuela siempre ha defendido. Y también un llamado a la paz internacional. Aquellos países que se encuentran en Europa, que esa crisis que se está exacerbando, que está llevando un nivel de descontrol tremendo, la idea es volver al diálogo, sentarse en las mesas de diálogo, Constantini, y que paren esas agresiones, pues, que pueden llevar a la humanidad a un problema mucho mayor y sin control, ¿no? A una guerra nuclear inclusive. Eso es, hay que tener eso muy en cuenta porque la cosa no está fácil en Europa. No, claro, claro. Y bueno, agradecerte aquí. Tenemos que seguir trabajando y vas a ser invitado permanente de referente informativo. Quiero saludar a todas y todos. Saludar a Demetrio Francisco Flores, estratega perfecto en todos estos temas de contenido, que me ayuda igualmente. Todo este equipo que hoy, de lo pequeño a lo cotidiano, hacemos televisión en revolución. Que pasen un feliz día y nos vemos, Francisco, en otra oportunidad. A todas y todos. Saludos a todas y todos. Que pasen feliz día.